Arrancamos este segundo segmento en Telenoticias Central, aquí en la pantalla de Canal 2. Ya lo anticipaba recién Lida Tolosana. Hoy el tema de caras conocidas va a estar vinculado a los medios masivos de comunicación. Y justamente nos visita un comunicador social. Hablamos de Adrián Cragnolini, a quien vamos a saludar esta noche. ¿Cómo le va, Adrián? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mario. Hacemos la presentación comercial, ya estamos dialogando con él. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona. OSDE. En un rol distinto, porque Adrián es periodista y hoy lo vamos a entrevistar a él. Adrián, recién fuera de micrófono lo decíamos, de familia nacida aquí en la ciudad de Colonia Carolla, pero durante toda la infancia y la juventud desarrollada en Río Tercero. Sí, tengo dos sitios al que prestarle atención en mi vida aquí en Argentina. El tercero sería Córdoba, donde estudié, pero mis padres, que son de familias de aquí, friulanas, de Colonia Carolla, Cragnolini y Grigol, bueno, se pusieron de novio hace muchos años, se casaron y mi padre había conseguido trabajo en la recién inaugurada fábrica militar de Río Tercero. Allí fueron recién casados y allí nacimos los tres Cragnolini, fruto de ese matrimonio. Yo soy el menor. Bien, recién, bueno, lo comentábamos con Lida y con el resto de los integrantes del programa. Dentro de la función de comunicador social, Adrián lleva ya unos cuantos años viviendo en España, más precisamente en la ciudad de Madrid, y se ha transformado con el paso del tiempo en el corresponsal de Cadena 3 para la República Argentina, en una actividad que estaba haciendo frecuentemente José María, el Chema Forte. El Chema Forte, sí. Chema ha sido llamado a la dirección de Radio 5 Todo Noticias, que es una de las radios satélites de Radio Nacional de España, del complejo Radio Televisión Española. Bien. Esa responsabilidad evidentemente le impedía seguir prestando los servicios de corresponsal y fue así que me convocaron a mí. Con todo orgullo lo estoy haciendo, la verdad, y dedicación. Adrián, 25 años viviendo en España. Casi 25 años. En abril, el 2 de abril del año que viene, harán 25 años que me fui del país. Bien. ¿Y la expectativa, el hecho de volver cada tanto a la República Argentina? ¿Cuál es la visión que tiene hoy por hoy de nuestro país viviendo con tanto tiempo en España? Después de que se habla de que España y toda Europa está atravesando de una crisis de un tiempo a esta parte, pero no se debe asemejar para nada a lo que vivimos aquí, ¿no? Son crisis de distintas dimensiones, divisiones. ¿Seguro? Incluso, pero seguramente si hablamos de crisis en España y quien vaya a España como turista no lo notará. O si el turista argentino que pueda ir a España dirá, pero ¿de qué crisis me están hablando? Con la crisis que estamos viviendo o que se vive casi permanentemente en Argentina. Por eso digo que son crisis de distintas magnitudes, pero qué duda cabe que allí estamos viviendo una crisis muy profunda en los parámetros europeos y se está produciendo un reacomodamiento de países en el cual España creo que lamentablemente va a dejar de contar en el lote como de la primera división europea y nos tendrá reservado un papel más modesto probablemente en el futuro. Adrián, dentro del compleja visión que tiene el mundo europeo sobre América Latina, puntualmente, ¿cómo nos ven a los argentinos? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que hay visiones que se van armando y que quedan como una inercia, ¿no? Es probable que todavía mucha gente esté pensando en el 2001, cuando yo estoy hablando de cómo nos ven. Bueno, hay gente que se queda con la expectativa del 2001. No hay una sintonía fina, no hay un detalle en el europeo que está observando a Argentina. Por lo tanto, muchas noticias que ustedes dicen, uy, está sucediendo esto, ¿cómo nos verán en el resto del mundo? Salvo los analistas políticos, los analistas económicos o internacionales, el resto de la gente tarda en hacerse una idea de las nuevas consideraciones del país. Por ejemplo, en este momento se está opinando de que a Argentina le ha ido muy bien con la soja en los últimos años. Y esa es la idea. Esta probable crisis que está llegando ahora en Argentina, esta situación dura que se puede empezar a vivir, va a tardar muchos meses o muchos años en hacerse popular o en hacerse generalizada la opinión en Europa y particularmente en España, a pesar que entre España fundamentalmente e Italia en segundo lugar, se sigue muy atentamente, por los vínculos familiares que se tienen, todo lo que sucede en Argentina, evidentemente. Seguramente que uno de los aspectos fundamentales de por qué hoy por hoy, más que todo España, por ser un país donde la lengua nos comunica más, sí, con más fluidez, el tema de contar con un papa argentino también repercute dentro de las informaciones
de nuestro país sobre España, ¿no? Bueno, esto genera casos muy curiosos, ¿no? De pronto un español se puede poner a pensar cómo aquel paisito que es un apéndice del planeta, que está perdido al final del cono sur, es capaz de producir el mejor jugador del mundo, pero no una sola, sino por segunda vez o por tercera vez, si consideramos a Di Stéfano, es capaz de encabezar, por ejemplo, el boom latinoamericano de escritores de los 60, y es capaz también de tener un papa. Es que esto ya parece una broma, ¿no? O sea, Dios es argentino, el papa también, en fin, parafraseando Maradona en aquel momento cuando lo llamamos, ¿no? Y también se deja de lado que, por otro lado, Argentina tiene, entre otras cosas, grandes científicos, grandes ejecutivos, desarrollando tareas muy importantes en empresas multinacionales. Seguro. Es decir, hay una playa de argentinos que siempre destaca. El argentino casi siempre, quiera o no, destaca en aquello en el que se mueve. A veces porque quiere y a veces, aún no queriendo, exponiendo su propio talento, llega a cargos importantes. Y esa es la Adrián, y laboralmente hablando, además de corresponsal para este importante medio de comunicación aquí en el país, ¿cuál es la función específica que lleva desarrollando durante todos estos años en Madrid? Bueno, yo he hecho distintos trabajos actualmente. Estoy, por suerte, bastante volcado en el medio radio, que es lo que naturalmente me gusta, con el que empecé a los 16 años en Río Tercero. Y estoy colaborando además en la cadena COPE, que es una de las cadenas más importantes de España, en un programa turístico. Hago una corresponsalía tecnológica para un portal tecnológico de Argentina, que está con sede en Buenos Aires, centrado en las telecomunicaciones. Yo me estuve moviendo muchos años en el ámbito de las telecomunicaciones. Allí hubo un boom de las telecomunicaciones como aquí en la década de los 90 y fue paralelo en ese sentido. Y estoy desarrollando también tareas de periodista turístico, algunos artículos los publico en La Voz del Interior, 2 o 3 veces al año, en el suplemento turístico de La Voz. Bien. Por ejemplo, hoy nuestra compañera de tareas, dentro de lo que va a ser su programa de debate, hoy van a estar hablando puntualmente de las redes sociales. ¿Cuál es el impacto que hoy tienen las redes sociales, Facebook, Twitter y el resto de las que se usa habitualmente en comunicación masiva en todo el mundo, en Europa y puntualmente para ustedes allí en España? Muchísimo. Ha cambiado el panorama de la sociedad, ha cambiado el panorama de las relaciones humanas, ha cambiado el panorama de los medios de comunicación. Hoy un medio de comunicación que no tenga redes sociales prácticamente no existe. Está cambiando el paradigma del vínculo entre las personas, no solo entre los jóvenes. También se da, y cada vez más crecientemente, que gente de una determinada edad, que ya podríamos decir está en el retiro de su vida, se vuelca hacia estas redes sociales como una manera de permanecer presente. De no quedar aislado. Todo el mundo lo usa a su manera. Se usa profesionalmente, se usa personalmente, y es el gran bazar humano, el gran bazar del mundo, con sus defectos y con sus virtudes. Las redes sociales no han venido más que para enriquecer el modo de contacto que tenemos entre los humanos. No tenemos que descartar ninguno, tenemos que ir incorporando a todos y tenemos que ir dándonos cuenta de qué particularidades tiene cada uno. ¿Qué hago si utilizo Twitter? ¿Qué hago si utilizo Facebook? Si utilizo a todo el mundo. Los jóvenes en este caso también, de alguna manera, se están viendo afectados por la excesiva digitalización. Los que tenemos una cierta edad, nacimos analógicos y nos hemos tenido que reconvertir a digitales. Y tal vez tengamos esa ventaja de poder guardar aquello, lo mejor que tenemos de aquello, y poder aplicarlo aquí. Queda muy aquí. Expuesto quizás en estas nuevas redes sociales, por allí. Yo creo que sí. Se sabe perfectamente, bueno, desde la película Network, me parece, en 1973, todo el mundo quiere sus 5 minutos de fama y a veces no guarda relación el sacrificio por tener esos 5 minutos de fama por el resultado que se obtiene finalmente. Eso probablemente los jóvenes todavía están intentando ubicarse, pero a medida que van madurando como proceso propio de la vida, se van dando cuenta que el uso de esas redes sociales tiene que a veces relativizarse y enriquecerse con otros elementos. Seguro. ¿Siguen leyendo los chicos? Aunque sea en una pantalla, es lo importante. Siguen teniendo idea de la historia de la que vienen. A veces el pantallazo, el fogonazo, un detalle, lo busco en la Wikipedia, pero luego no profundizo. Eso es lo que había que relativizar. Rever. A lo mejor sale en el debate, evidentemente, esta noche que ustedes tan oportunamente están proponiendo. Adrián, dentro de lo que es la actividad habitual de España, ¿se mueve ante una comunidad latina? ¿Existe gente del país, otros argentinos viviendo en España con los cuales se mueve habitualmente? ¿O ya se ha incorporado a la vida habitual de Madrid después de casi 25 años? Bueno, te imaginarás que si yo me hubiese quedado en el gueto de los argentinos, que no existe, poco hubiera podido desarrollarme. Estoy
evidentemente mucho más integrado en el ámbito español, podríamos decir, en todo ámbito. Uno dice que es de allí de donde paga sus impuestos, y yo pago mis impuestos allí, y por lo tanto me siento en condiciones de poder participar y criticar y de intentar colaborar en la sociedad a la que pertenezco o participo. Es importante aclararte, Mario, que los argentinos no hacemos gueto. A diferencia de otros colectivos que probablemente se sientan más inseguros o tal vez más amenazados, recién estaba saliendo este matrimonio boliviano aquí en Colonia Carolla, el boliviano es un colectivo muy importante, es una comunidad muy importante, junto con la ecuatoriana y la peruana, que son las representaciones latinoamericanas más importantes en España. Luego están los rumanos, por ejemplo, y los magrebíes, los marroquíes, como otras colectividades que no son latinoamericanas. Esas colectividades sí tienden a cerrarse un poquito porque a lo mejor se sienten más amenazados. El argentino rápidamente pierde el temor y no necesita... Se incorpora a la vida habitual. Sí. En ese sentido, yo me encuentro con otro argentino y no ando a los abrazos ni tampoco dejándonos los teléfonos. Bueno, si tenemos intenciones o particularidades o coincidencias profesionales o personales, continuamos la relación. Se establece el vínculo. Si no, cada uno sigue su camino. Dos preguntas para ir cerrando la nota, Adrián. ¿Se volvería a vivir a Argentina? Nunca digas de esta agua no he de beber. En este momento no, porque cada vez que yo vengo intento ir actualizando el estado del país que dejé para no caer en la tentación de tener algún día la idea de volver, pero de volver al país que dejé, no al país que es. Por eso regreso cada tanto, evidentemente para renovar afectos, para renovar lugares. No es un ejercicio de melancolía, no es un ejercicio de tristeza. Vengo, estoy muy bien, me tratan muy bien y me vuelvo. ¿Qué se extraña de Argentina? La amistad, el concepto de amistad que tenemos. Nosotros los argentinos tenemos un concepto de amistad muy entrañable, casi diría que dramático. En cambio, en Europa, en España, se es probablemente más frío en el concepto de la amistad. Puede que sea profundo, pero el tratamiento de la amistad, la cercanía, la amistad masculina, que suele ser incluso muy profunda, allí es un poco reprimida todavía. Las nuevas generaciones probablemente estén entrando en la idea de tener mayor sentimiento y demostración de los mismos. Generaciones como la mía todavía están un poquito como reprimidos. Y eso te diría que yo, que aquí sigo teniendo amigos y sigo haciendo amigos estando en España, es probablemente lo que más extraño. Adrián, un placer de haberlo tenido personalmente aquí en nuestro estudio y bueno, desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa ahora como corresponsal para este medio de comunicación de aquí de la provincia de Córdoba y bueno, y seguramente no faltará oportunidad en que nos vamos a volver a encontrar a través de los medios de comunicación. Una vez más, muchísimas gracias por la visita. Mario. Gracias, muchas La presencia de Adrián Crañolini aquí en Telenoticias Central. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más actualidad.